primer lugar, pues, presentarnos. Les habla su humilde servidor, el profesor y pastor Daniel Ardila Uribe. He sido profesor durante muchos años en varios institutos bíblicos aquí en Bogotá, especialmente pues en el Seminario Bíblico Filadelfia, en el Seminario Presbiteriano, en el Instituto Bíblico de Casa sobre la Roca, también en el Seminario Wesleyano y otras instituciones. Una de las materias, o quizá la especialidad mía por excelencia, ha sido la historia del cristianismo. Y la verdad, en términos concretos, es que me alegra, ¿no?, saber que puedo conectarme con ustedes por medio de este sistema. Puedo intercomunicar con los hermanos allá en Cartagena, especialmente, ¿no? Señor, yo quiero pedir que en esta hora tú seas obrando y que podamos ser un instrumento de bendición para el pueblo de Dios. Pedimos, Señor, que manifiestes tu gloria a nuestras vidas, Señor, en esta hora, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, para tu honra y gloria. Habla a las vidas, habla a los corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén, amén y amén. La verdad es que nosotros cuando estamos hablando de la historia de la Reforma, pues estamos hablando de uno de las regiones de mayor capacidad, de mayor influencia en la historia del cristianismo, como es el caso concreto de las Islas Británicas, ¿no? Y para nosotros poder hablar propiamente de la obra en una región como el de las Islas Británicas, primero, pues nosotros queremos hablar propiamente de los orígenes del cristianismo británico. ¿Cuáles son propiamente los orígenes del cristianismo británico? Pues nosotros al respecto podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero esencialmente lo que nosotros queremos hacer ver es que todo incluso comienza por la isla de Irlanda. Antes de todo el proceso de surgimiento del cristianismo en el cumplimiento del orden y del plan de Dios y de la diseminación del mensaje del evangelio, pues tenemos lo que fue la constitución del Imperio Romano, y este Imperio Romano llega a tener dominios sobre gran parte del territorio de Europa hacia el oeste del río Danubio, y llega a tener dominio sobre la Galia, es decir, lo que hoy es Francia, también sobre Hispania, España y parte de las Islas Británicas. El Imperio Romano nunca tuvo dominio total sobre las Islas Británicas. Y en aras de esto, el Imperio Romano tuvo generalmente guerras frecuentes con las tribus germánicas, es decir, con los pueblos germánicos que habitaban al norte del Danubio, y también con los celtas. Y Julio César especialmente combatió con mucha rudeza la influencia de los celtas, ¿no? Y eso significó que en un momento dado las Galias, por ejemplo, que eran de dominio celta, España, que también era en gran parte de dominio celta,
pues tuvieron que ceder a la dominación romana. Pero la única región en la cual los romanos no lograron definitivamente imponerse sobre los celtas fue en las Islas Británicas. Recordamos, entre otras, a una reina llamada Boudica, que fue una guerrera admirable en todo el sentido de la palabra, defendiendo el territorio celta contra la avanzada romana. E incluso la isla de Irlanda nunca pudo ser tocada propiamente por los romanos, a pesar de las avanzadas que procuraron los mismos hacer. Y entonces tenemos el caso concreto de la Irlanda precristiana, ¿no? La Irlanda precristiana, que era un país céltico o de los celtas, de instituciones tribales, influencias druídicas y cultos paganos, especialmente a los árboles, la encina, el fresno y el tejo. Los modelos de culto de ellos pues eran cultos animistas y de corte natural. Esta era la tendencia muy propia. Los modelos de vida de los pueblos celtas eran un modelo tribal. Ellos no estaban constituidos en un reino, lo que los hacía muy vulnerables a la acción natural de los romanos. Lo cierto es que la isla de Irlanda había escapado de los prejuicios y beneficios de la invasión romana entre los siglos primero antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Pues Irlanda nunca fue dominada por Roma, nunca. Irlanda nunca estuvo bajo el dominio romano, pero ya lo que es la isla de Inglaterra propiamente, esta isla sí, parte de esta isla estuvo bajo el dominio romano. Desde épocas tempranas hubo cristianos en Irlanda, tales como Kieran de la isla de Clavo Clear. Este es uno de los primeros cristianos que se mencionan en los anales de la iglesia antigua. Es el caso de Kieran, que es de origen celta. Palladio de Galia fue enviado en el año 431, es decir, en la época del siglo V, para ministrar a los irlandeses que eran creyentes. Pero el establecimiento y desarrollo de la iglesia cristiana fue en gran medida obra de San Patricio, el famoso San Patricio de Irlanda, de la época prácticamente del siglo V-VI. Y la iglesia que él fundó se desarrolló aisladamente en relación con el resto de la iglesia occidental. Es decir, lo que nosotros estamos queriendo sostener aquí es que hubo originalmente una iglesia de las Islas Británicas, conocida más propiamente como la iglesia celta. Esta iglesia sí la hubo, esta iglesia existió, la iglesia celta, y de una u otra manera esta iglesia fue llevando la palabra divina. Esta iglesia estaba en un nivel de comunión con las demás congregaciones, las demás comunidades cristianas del continente europeo, pero como tal esa iglesia era autónoma. Y es bueno enfatizar esto debidamente. Sus principales centros de acción misionero y catecumenal o de discipulado fueron los monasterios, y los abades ejercían una amplia influencia en la cultura y en el arte. Los monasterios eran cuarteles evangelísticos para el caso concreto de esta iglesia. Es decir, una cosa es la concepción que nosotros podamos tener de lo que eran los monasterios en el mundo de la época de los siglos cuarto, quinto, sexto, cuando surge el sistema monástico, y otra es el caso concreto de
de los monasterios en la iglesia celta. No debemos confundir un concepto con el otro, porque esencialmente los monasterios de la iglesia celta eran cuarteles de expansión evangelística y de expansión misionera. Ahora, hubo cristianos celtas de renombre, como el caso de Finian de Clonar en el año 589 después de Cristo, y de Congar de Bangor en el país, y para el caso de fuera de Irlanda, tenemos el caso de Columba y Colombano en el extranjero. Ellos dieron fama al nombre de la iglesia celta antigua. Esta era una iglesia vigorosa que existió en aquellas épocas, desde probablemente más o menos del siglo II, viene a existir la iglesia celta, pero durante todos estos siglos que van hasta el siglo VI, VII, también el siglo VIII, esta fue una iglesia vigorosa y que no tenía nexos de dependencia ningunos con la iglesia romana. Este periodo de fecundo avivamiento terminó desastrosamente con las invasiones danesas, o sea, de los normandos daneses, que saquearon y asolaron la isla por más de 3 siglos antes de ser derrotados por Brian de Born en Clontarf en el año 1014, o sea, a principios del siglo XI o siglo XI. Pero el país, aún desunido, fue suelo pobre para el progreso cristiano y sobrevino una época oscura durante las invasiones anglo-normandas que comenzaron en el año 1170, es decir, a fines del siglo XII. Aunque la conquista por los anglo-normandos nunca fue completa, porque la verdad es esa conquista jamás fue completa, el reconocimiento por parte del Papa Alejandro III de la soberanía del rey Enrique II de Inglaterra sobre Irlanda fue definitivo, el definitivo golpe de gracia para la independiente iglesia celta antigua, y ocasionó la división de la iglesia en una mayoría que aceptaba el dominio del papado romano sobre la iglesia celta, y una minoría que era principalmente la iglesia de las clases dominantes celtas irlandesas o irlandesas, y que siguió existiendo durante largo tiempo como la autónoma iglesia de Irlanda. Es decir, que ya en este momento, para la época de fines del siglo XII o del siglo XII, ya prácticamente Irlanda viene a quedar en mucho sometida por licencia del papado romano, va a quedar sometida a Inglaterra, y también a su vez la iglesia celta va a quedar sometida a la iglesia romana. Pero aún así gran parte de la iglesia celta todavía siguió existiendo como una iglesia autónoma. De todo lo antedicho se deduce claramente nuestra tesis central. Esta tesis es bueno hacerla ver, es bueno enfatizarla, y es que en Irlanda y en las Islas Británicas hubo desde un principio una iglesia celta primitiva, autónoma y muy vigorosa, la cual tenía incluso su propio calendario eclesiástico diferente del romano, ¿no? Sus propias prácticas, sus propios sistemas de culto distintos al de la iglesia romana, ¿no? Era una iglesia celta primitiva, autónoma y muy vigorosa, la cual, como bien lo demuestra el erudito historiador Neander, nunca tuvo vínculos de dependencia de Roma durante varios siglos, y a esto se debe el hecho de que por mucho tiempo se viesen libres de su perniciosa influencia.
Es decir, el romanismo durante mucho tiempo no fue elemento actuante o elemento protagónico en la difusión del mensaje del evangelio en las Islas Británicas y en la vida de la iglesia británica. Tenemos de inmediato el caso concreto de Escocia, de la Escocia antigua, la Escocia primitiva, digámoslo así, la Escocia anterior a las invasiones de los pueblos germánicos o sajones. La iglesia celta primitiva o antigua llevó el mensaje del evangelio al territorio de Escocia por medio de Colomba en el año 565, es decir, a mediados del siglo VI. Y lo hizo tomando la isla de Iona como su centro de acción. La isla de Iona viene a ser el principal centro de acción del ministerio de Colomba para la evangelización del territorio de lo que hoy es Escocia. Tampoco las iglesias fundadas por Colomba en la Escocia antigua sufrieron la nociva influencia penitencialista del romanismo, como lo atestiga el historiador galo o francés Merle d'Aubigny. Colomba decía textualmente: la Santa Escritura es la única regla de fe. Rechazad el mérito de las buenas obras y no esperéis vuestra salvación, sino de la gracia de Dios. Guardaos de una religión que consiste en prácticas exteriores. Es mejor guardar limpio el corazón delante de Dios que abstenerse de ciertas comidas. Uno solo es vuestro jefe, Jesucristo. Los obispos y los presbíteros son iguales. Es necesario que sean maridos de una sola mujer y que tengan sus hijos en sujeción. Las iglesias celtas de Colombia, cierro comillas, las iglesias celtas de Colomba en la Escocia antigua no conocían la transubstanciación, ellos no conocían nada de toda esta especulación herética medieval, ni la comunión en una sola especie, ni la confesión auricular del sacramento de la penitencia, ni la invocación de los muertos, ni las velas, ni el incienso. Ellos tampoco conocían nada del culto mariano. Es decir, es una iglesia que en mucho es admirable cuando nosotros examinamos la pureza original que la caracterizaba. Colomba predicaba un evangelio de gracia puro en los días cuando la apostasía había invadido las iglesias europeas de la época, es decir, de la época de los siglos V y VI, son las épocas de las intensas invasiones germánicas, la germanización de Europa. Cae el Imperio Romano desde fines del siglo V, prácticamente el imperio deja de existir y tras de este fenómeno viene todo un fenómeno de mucho de neopaganización o paganización de la iglesia antigua, especialmente la romana, y la iglesia celta no. La iglesia celta se preserva en mucho en su pureza. Hay evidencias que muestran que la iglesia celta incursionó incluso en territorios como los de los Países Bajos, es decir, en el territorio lo que llamaríamos Flandes o los Países Bajos, en Suiza o Helvecia, en Alemania o Germania y aún en Italia y en España. Al parecer ellos también llegaron a tener alguna influencia. Nosotros debemos tener en cuenta que la Gran Bretaña como tal
es fruto de un cruce o de aleación de pueblos y culturas por vía de invasiones, guerras y conquistas. Esto no lo podemos perder de vista. En primer lugar están los antiguos pobladores, cuya historia se remonta a la noche de los tiempos, los celtas, pueblos bravíos de una forma de vivencia tribal, de cultos animistas, politeístas, prácticas muy fieras, incluso, por ejemplo, en las guerras, ellos tenían por maña atrapar vivos soldados del enemigo para llevarlos a un sacrificio humano y abrirlos y sacarles el hígado y por la vía del hígado adivinar. Casi que no había propiamente sacerdotes, sino más que todo sacerdotisas, druidas. Eran los druidas. Ellos eran los sacerdotes, las sacerdotisas de los cultos animistas propios de los pueblos celtas. Y en ellos también existían los sacrificios humanos. Pero luego vemos la incursión en estas islas de los romanos entre el siglo I antes de Cristo con Julio César y el siglo V después de Cristo, cuando prácticamente se desploma el Imperio Romano y el Imperio Romano deja de existir. Los romanos, repito, nunca tuvieron dominio total ni sobre la isla principal de Inglaterra, ni sobre la isla de Irlanda, ni sobre las demás islas. Ellos llegaron a tener un dominio, fue sobre la parte centro-sur de la isla principal o la isla de Inglaterra. Ese fue el principal punto de dominio de ellos. Ahora, no sé, ¿ustedes me están viendo o solamente me están oyendo? Viendo y oyendo. Ah, bueno. Uruguay completo. Me alegra mucho eso. Muy bien. Ahora, luego nosotros miramos que en la historia sucesiva de las Islas Británicas viene la invasión de los sajones y de los anglos, ¿no? Que es un dominio que se viene a dar entre los siglos VI y IX después de Cristo, ¿no? Y luego los daneses, que es la primera forma de invasión normanda o la primera forma de invasión vikinga o escandinava, como lo querramos llamar, se va a dar entre los siglos IX y XI, o sea, el siglo IX y el siglo XI. Y luego viene la incursión de los demás pueblos escandinavos, los demás pueblos normandos, que son a partir del siglo XI. Y recordamos que en el año 1066 se da la famosa batalla de Hastings, en la cual el rey inglés Haroldo es derrotado por Guillermo el Conquistador, y eso significa la fuerte y poderosa influencia normanda sobre Inglaterra, ¿no? Y de allí que en el seno de las Islas Británicas durante mucho tiempo se dé el permanente rifirrafe, llamémoslo así, entre los celtas, los sajones, los normandos, ¿no? Porque ellos vienen a formar parte constitutiva de las Islas Británicas. Para la época del siglo III, el teólogo latino, norafricano, Tertuliano, afirma que por esa época ya había cristianos, que a principios del siglo III ya había cristianos en las Islas Británicas. Él es muy claro y vehemente en esto. En efecto, el cristianismo llegó a Inglaterra, sobre todo a la provincia romana de Britania, en época temprana, y Tertuliano, en una indicación general de cómo el evangelio había sido propagado hasta los confines de la tierra,
nos habla de las regiones de los británicos sometidas a Cristo. Esto muestra cómo en su forma original la fe cristiana fue algo tan vigoroso que se diseminó hacia oriente y hacia occidente con un fervor espiritual realmente admirable, y lo decimos en reconocimiento a la honra y gloria de Dios por lo que fue la vida y testimonio de la iglesia primitiva, la iglesia antigua, la iglesia de los siglos primero, segundo, tercero, cuarto y incluso hasta el siglo quinto. En consecuencia, vemos que el mismo Tertuliano ya nos da luces sobre cómo hasta las Islas Británicas, que eran una parte remota del Imperio Romano en la franja occidental de Europa, ya había llegado la fe cristiana con vigor. También Sosómeno, escritor cristiano griego de principios del siglo IV, nos habla de la existencia de iglesias cristianas en el suelo británico 2 centurias atrás. Es decir, Sosómeno testifica que en la época del siglo IV después de Cristo ya había numerosas y fecundas iglesias cristianas, y eso muestra una autonomía, repito, de la iglesia celta o de la iglesia británica antigua, llamémoslo así. Lo cierto es que los primitivos bretones o celtas recibieron tan magníficamente el evangelio que la inmensa mayoría de la población fue convertida al cristianismo. Bueno, no la totalidad, pero sí la mayoría del pueblo celta habitante en las islas mostró su fervor, mostró su acatamiento al mensaje precioso del evangelio por parte de la iglesia primitiva. Y eso comprueba lo que dice Agustín de Hipona entre la época entre fines del siglo IV y principios del siglo V. Porque Agustín de Hipona es muy claro al decir que el evangelio se difundía con fervor a diestra y siniestra, y que incluso muchos tomaron la pluma para procurar traducir directamente la Sagrada Escritura al latín y a otras lenguas que eran las lenguas nativas de los pueblos sojuzgados por el Imperio Romano. De ese modo, hubo un primer cristianismo británico, antiguo, no romano y autónomo, con vida propia antes de la llegada del romanismo a sus costas a fines del siglo VI. Es que el romanismo va a llegar es con San Agustín de Canterbury en la época del siglo VI, enviado por el Papa Gregorio I. Es allí ya cuando comienza a llegar la formalidad del cristianismo romanista a las islas británicas, pero no antes. Posteriormente, a fines del siglo V, el Imperio Romano cayó y las legiones romanas abandonaron estas islas. Esto significó que los bretones primitivos quedaron expuestos a ser invadidos por las tribus germánicas, lo que en efecto iba a suceder con el caso concreto de los anglos y los sajones, y más tarde por los vikingos de la Escandinavia, fenómenos que tendrían su incidencia respectiva en la historia posterior del cristianismo en las Islas Británicas. Pues naturalmente todos estos acontecimientos de una u otra manera iban a afectar a la iglesia, aunque también debemos decir que la iglesia en aquel entonces, en medio de las adversidades, era tan influyente, tan fervorosa, que más que ser afectada por estos acontecimientos, también afectó dichos acontecimientos de una u otra manera. El cristianismo celta antiguo tenía comunión con el cristianismo continental antiguo.
una iglesia con la otra como comunidades en Cristo de igual a igual, hasta la época del mediados del siglo V, o sea, hasta la época del año 450, cuando el poder romano cedió en las islas ante las invasiones germánicas sajonas. Esas invasiones de los pueblos germánicos o sajones aislaron a la iglesia celta o británica antigua de la vida y comunión cristiana continental, lo cual redundó al parecer en la erradicación en mucho del cristianismo celta antiguo de lo que hoy es el territorio del Reino de Inglaterra. Pero debemos tener en cuenta que la iglesia celta, a pesar de ser una iglesia autónoma, era una iglesia que estaba en comunión y tenía comunión con las iglesias galas, es decir, de las Galias o lo que hoy es Francia, con las iglesias hispánicas. Y hay evidencia de la presencia de varios obispos de esta iglesia en varios sínodos que la iglesia occidental tuvo a bien realizar por diferentes motivos. Entonces eso pone muy en claro que era una iglesia que era autónoma, pero que estaba en comunión. Por lo pronto los bretones se refugiaron en el país de Gales y en Escocia, donde preservaron sus costumbres, su lengua y su religión cristiana o su fe cristiana, dejando lo que hoy es Inglaterra a los invasores anglos. Y esto dio lugar a que se organizaran en los valles del país de Gales colectividades de creyentes, o sea, colonias dirigidas por abades, aunque no todos eran monjes, sino que la mayoría vivían como familias cristianas en una vida comunal voluntaria semejante a los actuales kibbutz judíos, que en mucho eso eran los monasterios de la iglesia celta. Eran algo así como especies de kibbutz, donde también incluso vivían familias para trabajar en sistemas comunitarios, como es el caso concreto de los menonitas, especialmente los menonitas amish. Y ese era un modelo que llegó a desarrollar la iglesia celta en esta época, cuando los sajones invaden los territorios de lo que hoy sería el Reino de Inglaterra y se refugian en el país de Gales. Y allí en el país de Gales desarrollan estos modelos familiares y colectivos de vida cristiana en conformidad con la contingencia de los tiempos que a ellos les tocó vivir. La iglesia celta, bajo la dirección de Niniano en la época del siglo V y de Patricio de Irlanda también en la época del siglo V, ponía el monasterio bajo el abad más bien que bajo la diócesis del obispo. Cada monasterio servía a una sola tribu celta. El abad era el dirigente tribal y el obispo era un subordinado oficial en el monasterio. Y sus deberes eran totalmente espirituales y comunitarios. A su vez, los obispos dirigían la iglesia de forma colectiva, con tradiciones litúrgicas o cultuales especiales, sencillas y vivenciales, y con un ciclo pascual divergente. Todo esto perdura hasta que los paganos anglosajones la conquistan, ¿no? Y llegan prácticamente a sojuzgar en mucho a la iglesia celta. La iglesia pasó entonces por una época de grandes pruebas, ¿no? Pero aún así la iglesia fue una iglesia vigorosa y con testimonio. Posteriormente, a principios del siglo VI, el rey Ethelberto de Kent, rey de los anglos, se bautiza como católico romano. Pronto él mismo se ofreció al Papa para invadir los territorios. Pronto él mismo se ofreció para invadir. Y aquí ya viene un aspecto cruzadino deplorable: invadir los territorios ocupados por estos antiguos cristianos celtas que habían recibido el mensaje del evangelio
de las fuentes puras del cristianismo apostólico no papal, no penitencialista, no ascetista, ni supersticioso medieval. Con ello, el rey Ethelberto pretendía ya por la vía de la espada obligar a la iglesia celta a someterse a la autoridad del Papa romano, que estaba simultáneamente tratando de imponer a las naciones cristianas de los alrededores del mar Mediterráneo. Entonces, aquí ya aparece este elemento que es nocivo, que es el elemento de la espada para la conversión de los pueblos y para, sí, es decir, para someter a los pueblos por la espada. Esto también lo que va a hacer en la época del siglo VIII va a ser Carlomagno, usar la espada para someter a los pueblos germánicos, es decir, lo que hoy en su globalidad serían los pueblos sajones. Él va a pretender imponerles por la vía de la espada la fe, y así lo va a hacer. Y Alemania va a ser sometida y cristianizada por la vía de la espada. Y es por la espada del emperador Carlomagno, ¿no? Y noten ustedes que ya en esta época, para el caso de Inglaterra, el rey Ethelberto es el que pretende usar la espada para obligar a la iglesia celta a someterse a la autoridad del Papa romano, que estaba simultáneamente tratando de imponer a las naciones cristianas de los alrededores del mar Mediterráneo. Entonces, ya aquí está esta modalidad nociva. ¿Por qué? Porque aquí la iglesia comienza a imperializarse. Es un proceso nefando, lúgubre de la iglesia, y la iglesia se olvida que no es con ejércitos ni con espadas, sino que es con mi Santo Espíritu, con el solo Santo Espíritu de Dios, es que se lleva el mensaje del Evangelio, sin estas imposiciones que a la luz de la palabra divina nosotros consideramos nociva. Porque ustedes examinan el mensaje del Sermón del Monte y allí no habla para nada del uso de la espada para el establecimiento del reino de Dios. La introducción del falso evangelio penitencialista y papista de Roma en Inglaterra entre fines del siglo VI y principios del siglo VII por el monje benedictino Agustín de Canterbury, bajo los auspicios del Papa Gregorio I, tuvo un buen principio. Cuando los anglos eran todavía paganos, fines del siglo VI, la idea partió de un fraile benedictino del monasterio de San Andrés en Roma, que más tarde fue elevado a la posición de obispo y es ampliamente conocido en la historia como San Gregorio Magno, es decir, el Papa Gregorio I. En la prosecución de esta meta, en el año 596, fines del siglo VI, el ya obispo de Roma, Gregorio, mandó a su discípulo, el monje benedictino Agustín, que va a ser Agustín de Canterbury, que no se debe confundir con San Agustín o Agustín de Hipona, ¿no? Repito, en la prosecución de esta meta, en el año 596, el ya obispo de Roma, Gregorio I, mandó a su discípulo, el monje benedictino Agustín, acompañado de 30 monjes, a evangelizar a los anglos, lo que lograron con relativa facilidad, ya que Berta, la esposa del rey Ethelberto, era ya cristiana francesa y persuadió a su esposo a bautizarse juntamente con 10,000 de sus súbditos. Entonces, estos anglos, que son los que han invadido las islas británicas, los dominios que son de los celtas, pues ellos eran paganos, y este monje, que es Agustín de Canterbury, recibe del Papa la misión de ir a evangelizar a estos anglos.
y lo logra por medio de Berta, la esposa del rey Etelberto. Él logra este cometido, y aquí es cuando ya vemos la incursión directa de la Iglesia de Roma en los dominios de las Islas Británicas, pero solamente hasta fines del siglo VI, no antes del siglo VI. Lo lamentable para el caso de los anglos es que los misioneros de Roma no les trajeron el evangelio puro, es decir, la leche espiritual no adulterada. Aquí ya es bueno hacer énfasis en esto, sino que les trajeron un evangelio ya rebajado o en mucho fermentado, es decir, adulterado en mucho con las falsas doctrinas del penitencialismo, del papismo y del semipelagianismo. En aras de ello tuvieron desequilibradamente el mayor empeño en someter a los nuevos cristianos a la obediencia del obispo romano. Entonces la idea es no solamente la conversión de los anglos de su paganismo primitivo a la fe cristiana, sino a su vez la sumisión de toda forma de cristianismo en las Islas Británicas al cinto del Papa Romano. Tengamos en cuenta que para aquel entonces los asentamientos humanos en las Islas Británicas se hallaban constituidos o conformados como un conjunto de pequeños reinos, de los cuales el mayor era el reino de Northumbria. Este era el mayor reino, asentado prácticamente sobre la parte centro-sur de la isla de Britania. Y pues, repito, era el reino de Northumbria, era el reino de los anglos, y este reino había sido ganado para el romanismo por la injerencia de Agustín de Canterbury y sus 30 monjes benedictinos. Y ellos, al oír de las comunidades cristianas antiguas celtas, establecidas en el interior del país, en lugar de buscarlas más fraternalmente, a fin de hacer con ellas un escrutinio amigable en materia de doctrina, ética y práctica, pasando por encima de las pequeñas diferencias o diferencias adiafóricas que les separaban con motivo de su origen, insistieron imperiosamente en que los cristianos celtas aceptaran la autoridad del Papa, ¿no? Es decir, una uniformidad. Es el fenómeno de la iglesia imperializada. Y el imperio romano se cae, pero el modelo imperial de la iglesia lo lleva, el modelo imperial de Roma ya lo lleva la iglesia en ese momento. Fracasados en sus esfuerzos, estos monjes, en el esfuerzo de pretender uniformar a la iglesia celta con la iglesia romana, repito, fracasados en sus esfuerzos, no impidieron, antes bien, se valieron de la espada del rey Etelberto, y en aras de ello, más bien, alentaron una especie de pequeña pero nociva campaña de cruzada como conquista e imposición del romanismo por parte de los nuevos convertidos anglos. Y se inicia ya esta práctica entonces que, repito, es y será nociva. El rey Etelberto no se hizo rogar, poniendo en acción las medidas más violentas en diametral contravía con el mensaje de Cristo y su evangelio en el Sermón del Monte y el Nuevo Testamento. Ustedes al respecto podrán preguntarse siempre dónde quedó la espada del apóstol Pedro tras su reconciliación con Cristo, su restauración por parte de Cristo, nuestro Señor, que lo restaura, y tras Pentecostés, ¿dónde quedó la espada del apóstol Pedro? Noten que esto es algo que queda muy atrás en la narrativa evangélica del libro de los Hechos de los Apóstoles.
y en el Nuevo Testamento. En una sola avanzada murieron más de 3,000 bretones cristianos celtas independientes de Roma. Pues ello generó el que durante varios siglos muchos cristianos celtas del cristianismo británico antiguo establecidos en Gales, Escocia e Irlanda, así como en diversas partes de Alemania, se negaran valerosamente a someterse al dominio de los anglos como nuevos aliados del romanismo y difusores del mismo. Naturalmente, los cristianos celtas iban a mirar a los anglos como invasores y como sus enemigos. E iban a mirar al papado romano como un elemento enemigo. Eso es lo que esa era en mucho la perspectiva que esos cristianos antiguos tuvieron en las Islas Británicas. Y esta campaña unificadora nacional y religiosa romanista continuó durante largo tiempo en el suelo de las Islas Británicas en una escala progresiva. Pero de todos modos, este cristianismo apostólico celta antiguo e independiente, aunque muy perseguido y menguado, nunca fue exterminado del todo hasta el surgimiento del movimiento evangélico prerreformador de Juan Wycliffe y los loyardos a fines del siglo XIV. Entonces, aquí tenemos esta eventualidad. Todavía en la época del siglo XI existía la iglesia celta en Irlanda. Esa iglesia se divide y una parte de esa iglesia se somete a Roma, pero la otra no lo hace. No se somete al dominio romano y va a seguir existiendo y existe y existirá hasta la época del fines del siglo XIV, que es la época del radio de acción del insigne prerreformador o precursor de la reforma, reconocido como la estrella matinal de la reforma, Juan Wycliffe, ¿no? De los relatos que han sido cuidadosamente conservados acerca de las discusiones habidas entre los misioneros del romanismo y los dirigentes de los cristianos británicos celtas, se desprende que en el seno de ellos no existía el episcopado diocesano, pues en la forma como lo vinimos a conocer después. Además, daban la más rigurosa atención al estudio de la Sagrada Escritura y estaban llenos de un gran celo misionero y evangelístico, y en connivencia con ellos se esforzaban en extender la labor evangelística en aquellos lugares de Gran Bretaña, Francia y Alemania donde tenía éxito su obra misionera. Debemos tener en cuenta y destacarlo para el caso de la iglesia celta: nunca empleó la espada como fenómeno coactivo de evangelización. Nunca lo hizo, pero su arma sí era la Sagrada Escritura. A nivel comunitario, ellos se distinguían porque llevaban una vida mucho más sencilla y menos ostentosa, acorde con el Evangelio, que los misioneros enviados por el Papa Romano. Su culto también era mucho más sencillo y vivencial que el culto ampuloso, artificioso y ceremonioso en mucho de Roma. Al respecto podemos hacer ver que la iglesia celta sí tenía un culto litúrgico, sí tenía un orden cultual, sí tenía un calendario eclesiástico, sí tenía unas observancias anuales, especialmente la Pascua o Semana Santa. La iglesia celta sí tenía todo eso, pero
no tenía lo que ya se vino elaborando especialmente en el periodo de la Edad Media, toda una aparatosidad y toda una estructura ya litúrgica muy engorrosa, especialmente en la época del siglo XI, con la reforma monástica cluniacense, donde los cluniacenses llegan a elaborar todo un tejido ceremonioso mucho más avanzado que el que hasta ese momento tenía la iglesia romana, ¿no? Bueno, y en consecuencia, el culto de la iglesia celta, aunque tenía un orden jerárquico de obispos, tenía un orden de presbiterio también, lo cierto era que era un modelo mucho más sencillo y aún así el culto celta no era tan elaborado, no era tan ceremonioso como sí vino a ser el culto imperial de la iglesia romana. Además, diferían del romanismo en varios puntos secundarios, como por ejemplo en la fecha de la celebración de la Pascua y la forma de celebración del bautismo, que generalmente ellos lo practicaban por vía de inmersión. A pesar de algunos retrocesos y de reacciones paganas, el romanismo, aliado con la espada del rey Ethelberto, hizo progresos hasta llegar al sínodo de Whitby en el año 664, es decir, ya a fines del siglo VII, año 664, donde hubo un acuerdo con algunos representantes entreguistas de la iglesia celta vencida por persecución, y donde se impusieron los criterios doctrinales, eclesiásticos y éticos del romanismo sobre el cristianismo celta. Pero entendamos que se trata del cristianismo celta del reino de Gales. Todavía Irlanda no. Irlanda todavía goza de una autonomía. Ethelberto no tenía injerencia sobre la isla de Irlanda, ni tampoco sobre la iglesia celta de la isla de Irlanda. Y entonces allá en la isla de Irlanda, el cristianismo celta, lo mismo que en Escocia, va a tener todavía más tiempo de vida. Este unionismo romanista sobre el cristianismo británico celta se selló con el reconocimiento de Teodoro de Tarso como arzobispo de Canterbury por la iglesia anglosajona y británica romanizada. Esta iglesia romanizada en el año 735 consiguió una segunda sede metropolitana con su emplazamiento en York, y a partir de este momento la iglesia británica se halló unida a la iglesia de Roma a partir del año 534. Hasta el año 534, es decir, que durante todo este compás que viene a formar la Edad Media, a partir del año 664 con el sínodo de Whitby hasta el año de 1534, que es el año del acta de supremacía y del cisma inglés, durante todo ese esquema, todo ese intervalo de tiempo, la iglesia británica estará sometida a la iglesia romana, ¿no? Pero esto se da, repito, viene a darse es en la isla de Britania, en la isla de Irlanda, propiamente no. Y la iglesia la iglesia celta gozará de mayor autonomía hasta fines del siglo XII o el siglo XII. En el año de 1164
cuando gran parte de la isla de Irlanda cae en manos de los ingleses y gran parte de la iglesia celta se va a someter a la unión con Roma, y una parte de la iglesia celta, una parte minoritaria, va a permanecer autónoma, sin nexos ningunos con la iglesia romana propiamente, ¿no? Ahora tenemos el caso especial del cristianismo celta antiguo de Irlanda. Repito, la entrada del cristianismo en Irlanda o Hibernia fue más costosa y lenta que en Inglaterra. Esto se debe a que Irlanda nunca estuvo sometida a Roma, es decir, nunca estuvo sometida al Imperio Romano. Y lo volvemos a enfatizar. Probablemente desde los siglos segundo y tercero ya había algunos cristianos del cristianismo apostólico antiguo en Irlanda. Ya lo habíamos dicho y ahora lo estamos repitiendo. Es posible que prisioneros británicos llevaran el evangelio a la isla de Irlanda a principios del siglo V. De cualquier forma, la noticia de Tiro prosperó, la noticia de Tiro próspero de Aquitania, según la cual el Papa Celestino, en la época del siglo V, envió al diácono Palladio como primer obispo a los creyentes de Irlanda, presupone naturalmente la existencia de cristianos en dicha isla, ¿no? Porque en un momento dado, este papa, que es el Papa Celestino, ¿por qué envía a este diácono llamado Palladio para llevarles la palabra divina a estas personas en Irlanda, si no eran ya creyentes? Es decir, lo que se presupone es que en un momento dado se trataba de creyentes celtas, escoceses e irlandeses, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer ver en cuanto al caso especial de Irlanda. Según Jerónimo de Belén, el mismo hereje Pelagio era irlandés. De todos modos, el cristianismo no había echado profundas raíces en la isla, la cual continuaba sumida en mucho, no en todo, pero sí en una gran parte en las tinieblas de los cultos animistas y fetichistas, politeístas primitivos de los celtas. Por eso, en aras de su evangelización, Dios había escogido y en su momento llamó a un joven de buena familia nacido en Inglaterra cuando todavía era bretona, entre los años 336 y 396 en el siglo IV, llamado Patricio, que va a ser el famoso San Patricio de Irlanda. En la sana comprensión de todo esto debemos hacer una distinción oportuna entre el patricio histórico y real y lo que el romanismo hizo posteriormente de él. Pues Patricio de Irlanda nunca fue cristiano romano, jamás. Este era un cristiano celta. Lo que hizo posteriormente, es decir, el retoque que le puso a su retablo el romanismo, es asunto aparte. Pero Patricio de Irlanda era un cristiano celta, no era un cristiano romano. Es más, Patricio de Irlanda no predicó el papado ni nunca procuró anexar su obra al Papa romano. En la sana comprensión de todo esto, su abuelo había sido presbítero, el abuelo de Patricio de Irlanda, y su padre diácono del cristianismo celta antiguo, lo cual prueba fehacientemente que el pastorado celta antiguo no practicaba el celibato forzoso penitencialista, ni tampoco
Patricio de Irlanda propiamente predicó esta modalidad, aunque parece que él mismo era célibe. Patricio de Irlanda se considera como el verdadero fundador de la iglesia celta. Según don Juan C. Barreto, Patricio de Irlanda o San Patricio había nacido en Escocia y había sido hecho preso, había llevado vida de esclavo en Irlanda y después de más o menos unos 10, 12 años logra escaparse de sus captores, regresar a su hogar. Luego en Francia vuelven a raptarlo, pero por la influencia poderosa de ciertos cristianos prestantes logra salvarse de esa situación. De todas maneras, él se siente llamado a regresar a Irlanda para llevar el mensaje de la palabra divina. Y él se dirige hacia Irlanda en una campaña de evangelización admirable, donde logra que ese reducto de celtas que aún permanecen en el paganismo lleguen a aceptar la fe en Jesucristo. Luego de la entraña de la iglesia celta partió en el siglo VI con Colomba y Colombano la campaña evangelística y misionera de Escocia. De ahí, de Irlanda, parte la campaña para Escocia con Colomba y con Colombano, ¿no? También hablándonos de esta iglesia celta o británica antigua y de la llegada del romanismo a las Islas Británicas, el historiador Kenneth Scott pues tiene muchas cosas que decir, ¿no? Pero de todas maneras, en forma resumida, nosotros lo que debemos hacer ver es que se trató de un cristianismo británico antiguo, muy fecundo, un cristianismo muy autónomo, muy propio, muy centrobíblico en todo el sentido de la palabra. Y justamente cuando la reforma venga a darse, de una u otra manera, la idea de en un momento dado, como cristianismo británico, nosotros fuimos autónomos y entramos a una comunión con Roma. Para el caso propio del Reino de Inglaterra está el sínodo de Whitby y del año 664, y sucede que en un momento dado puede volver a generarse esta escisión. Es decir, lo que se colinchó se puede descolinchar. Si en un momento dado lo que hay es una imposición forzada y si no hay una reforma verdadera y de fondo de la iglesia en el estado de crisis en que la iglesia se hallaba en la época de fines del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Entonces esto es bueno por hoy hacerlo ver, hacer ver toda la naturaleza global de cuáles fueron los orígenes propiamente hablando del cristianismo británico. Y creo, por lo menos en parte, haber cumplido con este cometido.